ejercemos nuestro derecho a las ciudades? ¿Cuánto sabemos de lo que sucede en los territorios que nos rodean? ¿De qué manera la gestión público-privada es un aspecto fundamental para crear urbes más justas, resilientes y sustentables? Planeo Podcast nace como un espacio de diálogo en torno a los principales retos que enfrentan nuestras ciudades a lo largo del país. En esta segunda temporada encontrarás reflexiones en torno a la segregación residencial, la sostenibilidad, los cambios en la definición y percepción de patrimonio o el impacto de la ciencia de datos en la gestión urbana. En definitiva, cada episodio nos llevará a descubrir cuáles son las claves para hacer de nuestras ciudades espacios más equitativos y habitables. Soy Macarena Rojas Ábalos y aquí comienza Planeo Podcast, un podcast del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. Ingresos 3 veces mayores que el valor del arriendo. Aval, informe comercial, certificado de antecedentes, 12 últimas cotizaciones de AFP y 3 últimas liquidaciones de sueldo, entre otros requisitos. Arrendar una vivienda en Santiago siempre ha sido difícil. Ahora, a todos estos documentos se suman los precios que, para muchos chilenos, se han vuelto inalcanzables. El costo del arriendo es la principal preocupación de los ciudadanos cuando hablamos de este tema. Para entender mejor la situación, realizamos una encuesta en Instagram en la que participaron más de 100 personas. A continuación, te cuento los resultados. A pesar de los esfuerzos del gobierno con subsidios y proyectos de viviendas sociales, la crisis habitacional sigue presionando. Hoy, los altos precios de la vivienda llevan a que el 46% de los departamentos nuevos en Santiago sean adquiridos por inversionistas en lugar de familias. Al mismo tiempo, las políticas restrictivas de los bancos, el elevado costo de los créditos hipotecarios y la concentración de propiedades en pocas manos hacen que los precios del arriendo continúen subiendo. El estándar internacional plantea que el arriendo no debería superar el 30% del ingreso familiar. Sin embargo, en Chile, la realidad es distinta. Solo en la comuna de Santiago, casi 2/3 de las familias no cumplen con esta recomendación. La Fundación Déficit Cero revela que más de 280.000 hogares del país quedan bajo la línea de pobreza tras pagar el arriendo. Algunas familias incluso destinan hasta el 90% de sus ingresos a este gasto. Ante esta realidad, la gente se pregunta por qué el Estado no entra en el mercado de arriendo con una oferta de viviendas de bajo costo. ¿Cuál es la factibilidad de implementar un sistema de arriendo social como en varios países de Europa? ¿Y cómo podemos regular el mercado de arriendo para evitar abusos? Estas son las principales inquietudes que recolectamos escuchando la Vox Populi y que vamos a explorar en este nuevo capítulo de Planeo Podcast. Ya estamos arrancando Ciudades de Arrendatarios, este nuevo episodio de la segunda temporada de Planeo Podcast. En esta ocasión me acompaña María Pía Mora y Felipe Link. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Gracias. Felipe es sociólogo, doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos. Es profesor asociado del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC e investigador asociado en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES y en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CDEUS. María Pía Mora es directora ejecutiva de la Fundación Alcanzable y antes de liderar esta fundación trabajó por 13 años como investigadora y coordinadora de proyectos en el Centro de Políticas Públicas de la Católica, donde realizó estudios en temas de vivienda y ciudad. Muy bienvenidos ambos. Gracias. Antes de comenzar, quiero que le demos voz y que recojamos las preguntas que nos planteaba Andrei Sokolov en esta cápsula con esta consulta ciudadana, ¿cierto? Y habían dos temas importantes que van concatenados. ¿Cómo podemos regular que el acceso al arriendo no se transforme en que unos pocos acumulan muchas propiedades y, dada esta especulación, ¿cierto?, en el mercado, ¿cómo lo podemos superar? Felipe. Ahí yo diría que una clave es diversificar la oferta. O sea, el mercado del arriendo hoy día en Chile está entregado a los privados, básicamente a los inversionistas, al desarrollo inmobiliario, y quizás una manera de resguardar lo que se pregunta ahí es que haya más actores que entren a ofertar vivienda en arriendo para diferentes públicos, para diferentes tipos de demanda, y en el fondo paliar un poco esa consecuencia no deseada del mercado. Ahora también yo diría que esta idea de unos pocos que acumulan muchas propiedades
uno podría como pensarla más allá, ¿cierto? ¿Cuántos son unos pocos y cuántos son muchas propiedades? Porque también hay bastante que estudiar ahí respecto de quiénes son los que compran unidades y se ponen en el mercado de arriendo. Se habla harto de los microinversionistas, que esos son miles de personas. Entonces, unos pocos yo creo que también se puede poner en tensión. Cuánto es lo deseable, cuánto no, tomando en cuenta que evidentemente la concentración excesiva y la especulación es un problema, porque también repercute en los precios y en el acceso a la vivienda. Exactamente. ¿Cómo lo ven ustedes, María Pía? Bueno, yo hablo desde la vereda de una fundación y en ese sentido, primero constatar que existen medidas, por ejemplo a nivel tributario, donde se puede castigar o desincentivar la acumulación de propiedades a través del mayor pago de impuestos. Dicho lo anterior, debería haber, bajo nuestra perspectiva, un tratamiento preferente de entidades sin fines de lucro que efectivamente pueden contar con varias propiedades, pero que ponen al servicio de personas que tienen necesidades específicas o, por ejemplo, beneficiarios de subsidio, y en ese sentido no pueden ser tratadas por igual que una entidad privada que destina esas viviendas a arrendatarios, claro, tradicionales. Entonces yo haría esa primera distinción. Existen algunas herramientas y habría que aplicarlas diferenciadamente según el tipo de propietario y según el beneficiario de esa vivienda. Pero también me parece súper interesante lo que dice Felipe, en el sentido que en la medida en que se diversifique este mercado, va a haber una competencia que puede incentivar que hayan mejores prácticas o desincentivar las malas prácticas. Y en ese sentido, me preguntaba cuando te escuchaba, ¿quiénes son esos propietarios? Si son unos pocos o no. Creo que es importante promover la vivienda de interés público, esa es la nomenclatura o el concepto que está asociado a la ley de integración, que habla de las viviendas que son destinadas a beneficiarios de subsidio, donde se incluyen, por supuesto, los beneficiarios de subsidio de arriendo. Y en ese sentido, el Estado también puede ser propietario de viviendas que se destinan al arriendo. Y no solo el Estado, también entidades sin fines de lucro como las fundaciones, las cooperativas de vivienda, etcétera. Y en la medida que ese stock aumente, también van a generarse... Diversifican. Claro, van a generarse una especie de competencia con el mercado privado. Y de hecho ahora va a estar pasando, sin ir más lejos, porque el Estado ha hecho llamados especiales para la compra de propiedades por parte de entidades con y sin fines de lucro. Estas viviendas reciben las entidades que postulamos reciben un financiamiento del Estado para comprar estas viviendas, que tenemos que destinar a beneficiarios de subsidios de arriendo. Y se va a dar el caso, por ejemplo, en una misma comuna, en un mismo edificio, en La Cisterna, van a haber viviendas de propietarios privados destinadas al arriendo de mercado y viviendas de entidades sin fines de lucro destinadas a beneficiarios de subsidio, y la misma vivienda, en el mismo proyecto, en la misma localización, puede tener precios diferentes. Y eso se logra gracias a que en un caso el Estado puso plata, hay un propietario que no tiene fines de lucro, y eso es parte de lo que dices tú, de cómo ir interviniendo o mejorando este mercado. Está interesante esa respuesta y me gustaría comenzar de inmediato con las preguntas que habíamos preparado para este programa, porque vamos a tener que profundizar indudablemente en eso. Para comenzar, ¿qué ha pasado con el arriendo en los últimos años? Que es algo de eso. Y si pudiéramos ver quiénes son o quiénes somos los arrendatarios de Chile. Claro, ahí yo creo que está súper conectado con lo que conversábamos hace un momento, porque cuando se habla de los arrendatarios o del arriendo como en singular, yo creo que es un error, porque hay un montón de diversidad en la demanda, un poco menos en la oferta, pero en la demanda de arriendo es diversa. Entonces son diferentes públicos, diferentes perfiles, diferentes necesidades también que van constituyendo esto de los arrendatarios. ¿Y qué es lo que ha pasado en el último tiempo? Lo que hemos visto es que ha crecido significativamente ese tipo de tenencia. En América Latina en general y en Chile en particular, no estábamos como acostumbrados a que la vivienda en arriendo fuera un tercio, como es hoy día probablemente, del tipo de tenencia. Además está toda esta orientación a la vivienda en propiedad, que lo vamos probablemente a conversar más adelante. Entonces es un fenómeno más o menos reciente, súper particular o con más fuerza en las grandes ciudades, que llega al 30-35% de hogares arrendatarios, y que es súper diverso. Tenemos adultos mayores en situación de arriendo, parejas jóvenes, personas solas, hogares con hijos. O sea, hay una heterogeneidad importante que además eso tiene una geografía.
no están todos concentrados en los centros de las ciudades, por ejemplo, que también es algo que a veces se tiende a pensar, de que el arriendo ocurre en los edificios de las áreas centrales. No, es también una diversidad de tipologías de vivienda y de formatos de arriendo que son heterogéneos y que es un desafío de poder enfrentar desde las políticas públicas, desde el mercado y desde este conocimiento de qué estamos hablando. Sí, para complementar, y estoy súper de acuerdo con lo que dice Felipe, pero poniéndole un poco de número, el arriendo efectivamente sigue siendo minoritario en Chile como forma de tenencia, pero el crecimiento ha sido muy rápido y eso es lo que llama la atención, sobre todo como dices tú en grandes ciudades. Hoy día hay un 26% a nivel nacional que se declara como de los hogares como arrendatarios, pero eso, como decía Felipe, es mayor en las grandes ciudades, siendo un 33 o un 35% en ciudades como Santiago, ¿cierto? Lo relevante ahí es preguntarse por qué pasa eso, ¿cierto? Y eso pasa porque es un fenómeno muy complejo que tiene muchas aristas, pero una de las razones tiene que ver con cómo funciona el mercado del suelo, las dificultades para acceder a la vivienda en propiedad, que han hecho que muchos hogares que antes hubieran podido acceder a una vivienda como propietario, hoy día tengan que acceder como arrendatario. Pero creemos que no es solamente un problema de no poder acceder a la propiedad. Hay hogares también que han optado por el arriendo como una alternativa. Por ejemplo, hogares jóvenes que todavía no se han asentado, de hecho la edad en la que se adquiere una primera vivienda se ha desplazado, ¿cierto? Entonces ahí uno puede ver el arriendo como en una doble mirada. Por un lado es una alternativa para los que no pueden acceder a la propiedad, pero en otros casos es una alternativa deseada o la mejor alternativa, ya sea de forma transitoria o de forma permanente. Y sobre la pregunta también de quiénes son estos arrendatarios, bueno, nosotros como Fundación trabajamos con beneficiarios de subsidio de arriendo, que es un subgrupo de los arrendatarios, pero que algo súper interesante que quería aportar como dato es que la gran mayoría de ellos, el 70%, quiere permanecer en sus barrios de origen, ya sea en su misma comuna o en su mismo barrio. Entonces eso también es relevante para las políticas públicas, porque no son hogares que estén dispuestos a arrendar en cualquier lado, quieren arrendar donde ya viven. Y tú cuando miras dónde están esas concentraciones de personas que tienen subsidio de arriendo en la mano, por ejemplo en la ciudad de Santiago, son en comunas donde no hay tanta oferta de arriendo como necesidad de arrendar. Por ejemplo, Puente Alto, Santiago, San Bernardo, Maipú, que son comunas bien populosas, pero donde el mercado de arriendo o los mercados de arriendo, recogiendo lo que dice Felipe, no hay un único mercado. De hecho hay mercado sombra, también un mercado que nos cuesta estudiar porque hay poca información. En esas comunas, digo, estos mercados no siempre se adaptan a las necesidades de estos arrendatarios. ¿Puedo agregar? No, colgando un poco lo que decía la Pía respecto a la heterogeneidad de los arrendatarios, que claro, una es más como etaria o de composición familiar o cosas así, pero es súper importante lo que decía la Pía de expectativas, ¿cierto? De qué quieren hacer o cuál es la decisión de tenencia de vivienda que toman las personas. Y esa diferenciación que mencionaba la Pía, yo creo que también debe ser tomada en cuenta para los instrumentos, porque no es lo mismo una situación intermedia de alguien que va a, en un par de años más, postular a propiedad o a ahorrar para acceder a un crédito, de otros que a lo mejor por estilo de vida o por decisiones personales, por localización o porque no se quieren amarrar a largo plazo, optan por el arriendo. Entonces cambia un poco el switch, creo yo, de esta concepción de la vivienda como en arriendo, como algo que no necesariamente es transitorio o de corto plazo, sino que podría transformarse también en algo permanente. Muy permanente. Sí. ¿Y cuál sería el rol del Estado? Ya nos hablabas del subsidio del arriendo, o el rol del Estado de las políticas públicas respecto al arriendo. Ahí no sé si queremos poder partir, pero el Estado en Chile, desde 2014, cuenta con un instrumento que se llama el subsidio de arriendo, que es un subsidio a la demanda. Es un voucher para que las personas, complementando sus ingresos personales, puedan acceder a una vivienda en el mercado privado. ¿Cuál es el problema? Este subsidio ha tenido muy baja aplicación. A nivel nacional, solo un 42% de quienes lo reciben lo pueden ocupar, y esto disminuye dramáticamente en las grandes ciudades donde los mercados son más competitivos. Y por ejemplo en Santiago solo un 25% de los hogares que reciben este subsidio lo pueden usar. ¿Por qué? Porque hay muchas barreras. Hay barreras de la oferta, altos precios, falta de adecuación de las tipologías de vivienda. Por ejemplo, en el mercado privado hay mucha vivienda de un dormitorio, en circunstancias que los arrendatarios a veces necesitan viviendas de 2 o 3 dormitorios. Hay discriminación de la oferta.
hay oferentes o arrendatarios, arrendadores que no quieren trabajar con personas con subsidio, tienen miedo a que hagan mal uso de la vivienda, a que no paguen, etcétera. Pero también hay mucha desinformación de las personas que cuentan con el subsidio de arriendo. Hay un 30% que no sabe que se ganó el subsidio, entonces difícilmente lo va a usar. Bueno, entonces está este instrumento, retomando, ¿cierto?, el subsidio a la demanda, y ha tenido muy baja aplicación. Y como decíamos, uno de estos obstáculos es la oferta, ¿cierto? Y el Estado no se puede desentender de eso. Y en los otros países, cuando uno mira los países a los que le gustaría parecerse, que tienen arriendo protegido, este arriendo protegido no solo son subsidios a la demanda, también son incentivos para la generación de oferta. Y el Estado en Chile, desde el 2016, empezó tímidamente con algunos pilotos de generación de oferta. Ahí está el caso emblemático de la inmobiliaria popular, ¿cierto?, en Recoleta, pero ahora lo ha hecho en este gobierno, bajo esta administración, de manera más sistemática. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha generado llamados especiales a través de la glosa 3 de la Ley de Presupuesto del Ministerio de Vivienda para financiar la generación de oferta, ya sea comprar vivienda existente, que ya está para entrega inmediata, o para desarrollar proyectos en suelo público, que pueden ser de municipios, de gobiernos regionales, de servicios. El Estado entrega subsidios y préstamos a tasa cero a entidades con y sin fines de lucro y también públicas para que desarrollen esta oferta. Esto entonces es nuevo en Chile, es algo muy incipiente y hasta ahora, según cifras que aporta el Ministerio de Vivienda, se han financiado 4.000 de estas unidades de oferta que se vienen a complementar con estos subsidios a la demanda, porque justamente en estas viviendas que se están generando con fondos públicos se pueden aplicar estos subsidios a la demanda, que además se pueden aplicar en el mercado privado. Y eso es súper como novedoso para el caso chileno y está pasando con más fuerza en esta administración, que ha empujado esta línea de arriendo a precio justo dentro del plan de emergencia habitacional. Interesante eso que planteas. La desinformación sobre el acceso es quizás uno de los fuertes motivos por lo cual no crece en el fondo. Claro, y además el programa, que partió como con un foco súper específico, se ha ido ajustando un poco a los cambios de la demanda por arriendo. O sea, al principio el programa este que mencioné Pía se llamaba Chao Suegra, ¿cierto? Está súper enfocado a parejas que querían como tener autonomía y salir de la casa que estaban viviendo, pero hoy día ya tiene llamados especiales de clase media, llamados especiales de adultos mayores. O sea, ha tratado de tomar en consideración la complejidad de la demanda y ajustarse a eso, pero yo creo que todavía es muy incipiente. Alguien, no me acuerdo quién, en otra conversación decía, esto es un programa, no una política, ¿cierto? Entonces, si lo queremos transformar como en una cuestión más integral en la política habitacional en Chile, le falta todavía. Pero yo estoy de acuerdo de que han habido avances importantes. En el plan de emergencia habitacional, por ejemplo, está esta idea de 20.000 unidades de arriendo. También los municipios que se han ido incorporando a postular a estos proyectos de generación de oferta también han ido creciendo y probablemente van a seguir creciendo. Entonces es algo que viene no transitoriamente, no, como que yo creo que llegó para quedarse y que cada vez va a ir creciendo el interés por acoplarse como a este track. Sí, y yo ahí quería agregar dos cosas. La primera es sobre lo que dice Felipe de los pilares de la política, porque efectivamente nosotros tenemos un programa de arriendo de subsidios a la demanda, pero los subsidios a la oferta no son articulados bajo un programa. No existe un decreto supremo que financie la generación de oferta. Como decía antes, es bajo la glosa 3 de la Ley de Presupuesto. Puede sonar súper técnico y alguien puede decir, ¿qué significa eso? En la práctica significa que el Congreso tiene que votar o aprobar año a año que de recursos del presupuesto del Ministerio de Vivienda se puedan destinar a la generación de oferta. Pero si esa glosa no se aprueba, la generación de oferta corta el financiamiento. Entonces, en la medida en que no exista un decreto supremo que regule la generación de oferta, esto corre riesgo de no renovarse año a año. Entonces, la política, en el fondo, tiene que tener este pilar de demanda, este pilar de oferta, pero también una institucionalidad, una gobernanza que defina bien cuáles son los roles del sector público, del sector privado y la sociedad civil. Y ahí me quería colgar de un segundo punto que dijiste que me pareció interesante, que tiene que ver con los municipios, ¿cierto?
Nosotros como fundación alcanzable recibimos harta demanda o harto interés, inquietudes de los municipios que quieren generar oferta de arriendo protegido, pero no saben cómo. Y hay dos desafíos. Uno es qué tipo de proyecto, ¿cierto? Si son viviendas de un dormitorio, dos dormitorios, cuál es la materialidad, la densidad, etcétera. Pero hay un desafío que parece súper clave y que aún más determinante para ellos, que es la administración. ¿Cómo se administran esas viviendas? ¿Quién lo hace? ¿Lo hace la municipalidad? ¿Lo hace una corporación municipal? ¿Lo hace una entidad privada con fines de lucro? ¿Lo hace una fundación? ¿Cuáles son las áreas de la administración? ¿Qué hay que financiar? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué pasa si un arrendatario no paga el arriendo? ¿Lo echamos? Entonces, todas esas dudas hacen que al final esta política de arriendo también vaya costando instalarla, pero que hay que resolver si es que queremos construir arriendo protegido en Chile. Absolutamente, para allá tenemos que caminar y más rápido que lento. Solamente para terminar, me gustaría, hemos abarcado muchísimos temas, saber, ya desmitificamos un poco esto del arriendo y el propiedad, pero ¿cómo ven esta tensión y esta discusión, ¿no?, entre el arriendo y la propiedad y en el acceso a la vivienda? Quizás no todos quieren o aspiran a la propiedad. ¿Cómo ven la tensión? Ahí yo diría que la dicotomía es mala, ¿cierto? O sea, esto de plantearlo como o arriendo o propiedad, más encima en un contexto de emergencia habitacional, es contraproducente porque en el contexto en el que estamos no es una u otra, no es que una reemplace a los otros instrumentos, como decía la Pía, al contrario, el porcentaje de arriendo todavía es menor, y si eso lo llevamos a la importancia del programa en el presupuesto del Ministerio, también es muy menor. Es menos del 10% de lo que se dedica a vivienda. Claro, entonces no es que un tipo de tenencia le vaya a competir al otro o que tengamos que privilegiar uno por sobre el otro, sino que son dos formas que deben como complementarse y tratar de llegar al objetivo, que es acceso a la vivienda. Ahora, efectivamente en Chile hay esta idea como del ethos de la propiedad o el sueño de la casa propia o como toda esta idea de que es como un objetivo casi vital de la familia la propiedad de la vivienda. Pero yo creo que eso ha ido cambiando y que la vivienda en arriendo, como decíamos antes, no es una cuestión transitoria, no es una cuestión solamente por la crisis actual, sino que avanza un poco hacia allá. Estoy súper de acuerdo y creo que le hace mal a la discusión y al debate en Chile plantear las cosas en términos binarios, blanco o negro, arriendo o propiedad. Estoy muy alineada en que es algo complementario y quería decir un ejemplo muy concreto, que las personas que pasan por el subsidio de arriendo tienen mayor puntaje después para postular al subsidio DS1, que es el subsidio de propiedad de clase media. Entonces, el pasar por el arriendo te hace o te facilita el camino para llegar a la propiedad, en ese caso. ¿Cuál es el problema? La mayor parte de los beneficiarios de subsidios de arriendo, hoy día del DC52, pertenecen al 40% más vulnerable. Es decir, no son sujetos de crédito frente a la banca. No pueden acceder a un crédito hipotecario para comprar. Entonces están ganando puntaje para acceder a un subsidio de clase media en circunstancias que ellos deberían ganar puntaje para acceder a un subsidio de DC49, que es el que está orientado a grupos más vulnerables. Entonces quedan muchos ajustes por hacer en la política pública para que efectivamente este discurso de la complementariedad se haga efectivo. Pero yendo más lejos, en Chile existe el programa de leasing, que es como arriendo con opción de compra, que no ha funcionado muy bien, pero también son fórmulas que se pueden explorar para en ciertos casos adaptarse a la ideología o a este imaginario de la propiedad. Y por último quería decir sobre algo que decía Felipe al principio de los tipos de demanda y de los ajustes que ha hecho la política pública. Hoy día existe el subsidio de arriendo regular, que es para hogares más bien jóvenes, pero también existe el subsidio adulto mayor. Y las personas mayores tienen este subsidio de por vida. No son personas que estén pensando en pasar a la propiedad. Están pensando en vivir sus últimos días de manera tranquila, en un lugar seguro, pagando lo justo, y eso se logra a través de este subsidio. Y ahí yo quería hacer un énfasis. No estamos hablando tampoco de arriendo versus propiedad, porque efectivamente, si yo digo una propiedad segura que yo puedo heredar a mis hijos versus un arriendo, no hay donde perderse, o sea, yo prefiero la propiedad. Pero acá estamos hablando de arriendo protegido, es un arriendo con apellido, y ese arriendo tiene características especiales o atributos distintivos. Uno de esos es un precio que es pagable por la familia
y donde la familia no paga más del 30% de su ingreso en arriendo o idealmente no más del 25%. Está protegido. Está protegido, entre otros atributos, también una vivienda bien integrada, bien localizada, ¿cierto? Donde no solamente hay un techo, también hay un trabajo social con la familia. Entonces, cuando yo escucho esta dicotomía entre arriendo y propiedad, efectivamente, la propiedad pareciera en principio ser mucho más atractiva, pero acá estamos hablando de arriendo protegido. Y yo creo que el arriendo protegido es lo que puede ser una buena alternativa para muchas familias. María Pía Mora, Felipe Lin, muchísimas gracias por la conversación. Fuimos rompiendo con esta dicotomía que se establece, ¿no?, en las conversaciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo. Gracias. Y a todos ustedes los dejamos invitados a seguir con esta segunda temporada de Planeo Podcast.